Bueno, el Todopoderoso les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en GESED Internacional y estamos trabajando con una materia que se llama Introducción al Antiguo Testamento. Este es el primer nivel, ¿correcto? Y de ese primer nivel hemos estado viendo algunos temas preliminares hasta el momento, como les he venido diciendo en todas las clases. La definición de Biblia, desde la etimología, desde la religión, desde la teología, algunos eh, explicaciones de revelación general, revelación especial, teorías de inspiración bíblica, geografía bíblica o geografía de la Biblia, contexto cronológico, contexto histórico, correcto. Y hoy vamos a entrar en un tema, ya como habíamos dicho, vamos a empezar a ver, digamos, la Biblia libro por libro, ¿correcto? Este primer nivel llega hasta el libro de Reyes, hasta ahí, que es decir, que abarca lo que se conoce como Pentateuco y como los profetas anteriores, ¿ya? Y el segundo nivel empieza desde los profetas posteriores y cubre también los escritos. Y esta primera parte, que es la Torá, ¿correcto? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a la Torá, ¿ya? Y luego, reitero, vemos libro por libro. Esta sigla, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, para los judíos se llama la Tanaj. Tanaj. Tanaj es una sigla que contiene las tres grandes divisiones del Antiguo Testamento para los judíos. Recuerden que nosotros aquí en Latinoamérica dividimos la Biblia, el Antiguo Testamento, también en Pentateuco, ¿correcto? Lo dividimos también en los libros históricos, ya profetas mayores, profetas menores, libros sapienciales, etcétera. Y listo. Pero los judíos no tienen esa división. Los judíos dividen, reitero, lo que para nosotros es Antiguo Testamento, ellos lo dividen en tres partes. La primera parte es la Torá. Recordemos que el hebreo se lee y se escribe de derecha a izquierda, entonces esta parte que está aquí con morado, Torá, que es lo que nosotros conocemos como Pentateuco, para ellos Torá es ley, ¿correcto? Y son, reitero, los cinco primeros libros de la Biblia. Y luego están los Nevi'im, aquí en negro en la parte central de la diapositiva. Los Nevi'im son los profetas, ¿correcto? Y aquí está, estos Nevi'im tienen una subdivisión que son los profetas anteriores y posteriores. Y la tercera división es los Ketuvim, que son los escritos, ¿ya? Son los escritos. Para nadie es un secreto que para los judíos la parte más importante de esas tres es la Torá. O sea, ellos le dedican muchísimo tiempo y todo ese asunto. Entonces, tomando las tres primeras letras de cada una de estas tres porciones, se construye la sigla Tanaj o el acrónimo Tanaj, ¿correcto? Entonces, por eso nosotros escuchamos a los judíos hablar del Tanaj. Algunos van a decir de la Tanaj, ¿no? En femenino, pero bueno. Y como les comento, los judíos entonces llaman a esta primera parte la Torá, ley, enseñanza, instrucción. Eso significa este verbo, Torá, ley, enseñanza, instrucción. Y tenemos que reconocer algo que los judíos reconocen y a ellos no se les da nada, decir que es cierto, que esta Torá es la parte más importante del canon para los judíos. ¿Ya? Nosotros intentamos que la Biblia tenga la misma importancia para nosotros, ¿correcto? Toda la Biblia, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recordemos que para los judíos no hay Nuevo Testamento, ¿correcto? No existe, o como, por lo menos como escritura sagrada, y que del Antiguo Testamento, es decir, de lo que ellos, para ellos es el Tanaj, la parte más importante es la Torá, lo que para nosotros es Pentateuco, para ellos, reitero, se llama Torá. Y es la parte más importante para ellos, a la que se le atribuye más autoridad, más santidad, incluso que a los profetas y a los escritos. Los judíos tienen una división para estudiar el Pentateuco,
durante todo el año. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de las parashá o en plural parashot, ¿correcto? Que son más o menos 52 divisiones de la Torá. 52 divisiones que, reitero, ellos estudian cada una de esas parashá una vez a la semana, es decir, durante la semana cada vez una parashá. Obviamente esas parashá están acompañadas por una cosa que se llama la Haftará. Haftará es un escrito que por lo general se toma de los profetas o de los escritos, pero sobre todo los profetas, que acompaña la lección que corresponde a esa semana de la parashá. Entonces toman una porción de la parashá, correcto, ya están establecidas, ya se sabe de dónde a dónde va cada parashá, y entonces, reitero, va acompañada de una haftará. Y los judíos mesiánicos, como ellos sí, es ese movimiento que se está trabajando en la actualidad, para ellos obviamente sí vale el Nuevo Testamento, entonces los judíos mesiánicos también acompañan una porción del Nuevo Testamento a esa porción de la Torá, es decir, a esa parashá. Y eso ya se llama el código real. El código real es con lo que acompañan esa parte allí. Pero reitero, la Torá o el Pentateuco es la parte más importante para ellos, tremendamente importante. ¿Listo? El término Torá viene a su vez de una raíz, una shoresh, que significa instruir, ley, enseñanza, instrucción, ¿correcto? Para los hebreos, la Torá es el mejor regalo que les ha dado el Todopoderoso. Realmente Israel es el pueblo de la Torá. Cuando uno está en Israel, ellos guardan los rollos de la Torá, los guardan como en unos muebles que ellos tienen allá, como una especie de armario para el rollo. Oiga, cuando sacan ese rollo, yo por ahí tengo unos videos en uno de mis canales de internet, de YouTube. Cuando ellos sacan esos rollos, eso parece que fuera Pentecostés. Esa gente danzan, gritan, aplauden. Yo estaba allá y yo decía, definitivamente nosotros en el cristianismo sí tenemos mucho que aprenderle a esta gente. Ellos son realmente el pueblo de la Torá. Para ellos eso es espectacular. Para ellos eso es una fiesta. Reitero, nosotros no les damos ni en los tobillos a esa gente en la devoción que le mostramos al libro como tal. Y sí deberíamos aprender de ellos esa parte allí. Es bastante interesante. Bueno, nosotros, reitero, le llamamos Pentateuco. ¿De dónde viene la palabra Pentateuco? Son dos raíces griegas, penta, que es 5, y teujos, que significa estuches. Básicamente, la palabra teujos está haciendo referencia a los estuches de cuero donde se guardaban cada uno de los rollos de la Torá. Entonces, esos rollos son muy costosos, ¿ya? Y resulta que para que no se dañen con las inclemencias del tiempo, el calor, la humedad, etcétera, entonces ellos los meten dentro de unos cilindros de cuero y los protegen allí. Entonces de ahí viene el término teucos, que significa estuche, ¿correcto? Entonces Pentateuco básicamente lo que significan los 5 estuches. Los 5 estuches donde se guardan los 5 rollos de la Torá. Luego esos rollos se abren, ¿correcto? Y se extienden así. Curiosamente, muchos de los libros del Antiguo Testamento encontraron problemas muy serios para ingresar al canon. Por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares, o curiosamente un libro que para nosotros es muy importante, para los judíos no lo era tanto, y casi no entra al canon, el libro de Proverbios. Proverbios casi no ingresa al canon judío y por eso tuvieron que colocar, adicionarle al libro de Proverbios la mención de Salomón. Eso fue lo que le dio un espaldarazo tremendo para que el libro ingresara al canon. Y curiosamente, los defensores de que esos libros ingresaran al canon era
digamos, una asociación, una comunidad que le llamaban los grandes ancianos o los hermanos grandes, y ellos decían que para defender la canonicidad de un libro, decían que esos libros, nosotros sabemos que hace mucho tiempo esos libros manchan las manos, y curiosamente uno diría, o sea, manchar las manos, eso tiene como una connotación negativa para nosotros, ¿cierto? En nuestro contexto, pero para ellos no. Un libro que manchaba las manos era que cuando ellos extienden el rollo así, entonces como no eran tintas como tan de buena calidad, al pasar la mano por encima de las letras, pues obviamente algo de tinta se soltaba y manchaba las manos. Pero entonces cuando decían que era un libro que manchaba las manos, lo que significaba era que era un libro muy leído en sus reuniones y todo ese asunto, que era un libro de autoridad muy reconocido y que por eso entonces habría que ingresarlo al canon de los libros inspirados por Dios. Pero entonces ese era el concepto, son libros que manchan las manos, ¿ya? Bastante interesante. ¿Por qué? Porque se guardaban en esos estuches. Correcto, y reitero, se sacaban, se extendían, se volvían y se guardaban allí. Ese concepto de nosotros, de este, de este libro cuadrado, este formato cuadrado de los libros, eso es muchísimos miles o cientos de años después. Esto es lo que se conoce como el Codex Quadratus. El Codex Quadratus, una expresión latina para hablar de los libros cuadrados, ¿correcto? Porque antes no eran libros cuadrados, antes eran rollos. El rollo más largo es el rollo del profeta Isaías, de los que se han encontrado en las cuevas de Qumran en el Mar Muerto, obviamente porque Isaías tiene 66 capítulos y eso era un solo rollo, entonces por eso es el más largo que se tiene del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, obviamente, es el libro de Lucas. ¿Listo? Muy bien. Estamos dando una introducción a la Torá, ¿correcto? Al Pentateuco. En cuanto al contenido, tenemos que decir que el Pentateuco es un conjunto armonioso. Abarca desde la creación de la cual nos cuenta Génesis capítulo 1 hasta la muerte de Moisés en el Deuteronomio 24, en el Deuteronomio 34. Ojo, hay muchas personas que hablan en la escuela crítica por lo general es una escuela alemana que empieza a trabajar toda su teología y su exégesis a partir de los métodos críticos. La escuela crítica, por lo general, hay algunos que proponen que no debería haber un pentateuco, sino un hexateuco. Y hay otros que dicen no hexateuco, no, sino un eneateuco. ¿Y por qué plantean un hexateuco? Porque ellos dicen, a ver, es que si vamos a ver que el Señor en el Génesis es cuando le da esa promesa a Abraham de darle la tierra prometida, etcétera, esa promesa no se cumple en Deuteronomio ni en los últimos capítulos de ese libro, en el 34, porque en el Deuteronomio lo que se ve es al pueblo de Israel en la Transjordania, es decir, cuando uno se para frente al mapa, se ubica frente al mapa, la parte derecha del río de Jordán es lo que se conoce como la Transjordania, la parte izquierda del río es lo que se conoce como la Cisjordania, y entonces en el Deuteronomio 34 muestra al pueblo de Israel en la Transjordania, en las planicies de Moab intentando o preparándose para ingresar a la tierra prometida. Entonces ellos dicen, en el Deuteronomio no se cumple esa promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces deberíamos ir hasta Josué, que en Josué por lo menos se ve la conquista de esa tierra. Y hay otros que dicen, no, Josué no, ni Exateuco tampoco. Hablemos de Eneateuco. Eneateuco sería entonces los 5 libros del Pentateuco y los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes, que antes eran 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes, eran un solo libro, ¿correcto? Entonces, hasta allí. Entonces, por eso se habla de esos 9 libros, Eneateuco. En fin, eso realmente cambia algunos aspectos, sobre todo cuando se interpreta, digamos, desde, reitero, una perspectiva crítica, el Pentateuco, o en este caso el Eneateuco. Pero, por otro lado, pues alguien diría, bueno, es lo mismo que hablen de Pentateuco, Eneateuco o Hexateuco, en fin. El asunto es que ese Pentateuco cuenta los orígenes del pueblo de Israel, desde los patriarcas
Luego, cuando se convierten en un pueblo numeroso, que reitero, se presenta ahí en Deuteronomio cuando están llegando a los límites de la tierra prometida en las planicies de Moab. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto al contenido allí. ¿Cuál es el valor teológico del Pentateuco? Que el Pentateuco muestra a un Dios que actúa dentro de una historia que él mismo dirige y en la que Israel considera las leyes y normas como que han sido, como si las ha recibido por parte de Dios, es decir, como si Dios mismo las hubiese dictado. ¿Qué les estoy diciendo acá? Que, reitero, el Pentateuco muestra una historia, muestra un Dios que actúa dentro de una historia que él mismo dirige. Dios es director, guionista, estrella, director y todo lo que usted quiera de la historia del mundo. Ojo, del mundo, no solamente de Israel. Eso nosotros no sé cómo hacerlo entender a la gente. Hay mucha gente que piensa que Dios no se mete con esos otros pueblos de por allá, que alguien le pregunta a Dios, bueno, Dios, ¿y qué opinas de Caldea, de Sumer, de Mesopotamia, de Ugarit, de Cana? Mijo, no, no sé ni de qué me está hablando. No, yo con ellos no me meto, yo solamente me meto con Israel. Hay gente que piensa que Dios le está llamando a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y que cuando Abraham está allí en el punto de partida, tratando de empezar su carrera en la historia, entonces allí también en ese mismo punto de partida está Dios diciéndole, Abraham, ¿estás listo? Y Abraham le dice, sí, Señor, listo. Ah, bueno, entonces Abraham, empecemos a correr en la historia. Pero que ni antes ni después Dios no se ve por ninguna parte con esos otros pueblos y eso es totalmente falso. Dios está actuando en medio de los de Ugarit. Dios está actuando en medio de los de Sumer, en medio de los caldeos, en medio de los asirios. Dios está allí actuando. Y el texto es muy claro. Hay un pasaje, me encanta ese pasaje, que nos tumba los crespos a nosotros que pensamos que realmente Dios solamente se está metiendo con el pueblo de Israel o en palabras más actuales, que Dios solamente trabaja con mi denominación y con mi religión, que eso Dios no se mete por allá con los hinduistas, budistas, musulmanes, no, 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 no. Dios solamente se mete con el cristianismo y ojalá cristianismo evangélico y ojalá cristianismo evangélico pero bautistas, porque los pentecostales no, ni los carismáticos tampoco, ni los neopentecostales, eso es falso. En Amós, por allá, me encanta este libro de Amós, cómo, reitero, le baja los crespos al pueblo de Israel, porque el libro de Amós, capítulo 9, versículo 7, le dice, hijos de Israel, ¿no me son ustedes como hijos de los etíopes? Dice el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, de Caftor a los filisteos y de Kir a los arameos? Ojo, ese texto está diciendo, mi hijo, yo he tenido que ver absolutamente todo con esos otros pueblos. Les voy a decir algo más. Ustedes piensan que allá en el éxodo que ustedes vivieron de Egipto, yo estaba allí, claro que sí, pero les tengo una noticia. No fue el único éxodo en el cual yo actué. Les dice, ¿ustedes se acuerdan que hubo otro pueblo que se llamó Caftor y otro pueblo que se llamó los filisteos? Los filisteos también tuvieron su éxodo de Caftor. Y ¿saben una cosa? Yo saqué a los filisteos de Caftor. Y dice después, y de Kir a los arameos. Los de Kir también tuvieron su propio exilio. ¿Y qué creen ustedes? Yo dirigí ese exilio. Yo también los saqué a ellos de allá. Ese texto es espectacular. Me encanta. Entonces, Dios diciéndoles, yo he estado trabajando con todos los pueblos de la tierra, no solamente con ustedes. ¿Ya? Entonces, aquí les estoy diciendo que el Pentateuco muestra que Dios actúa dentro de esa historia que Él mismo dirige. Y obviamente en ese proceso Israel considera las leyes y normas que ha recibido como si hubieran sido dictadas por Dios. Y aquí lo digo como si hubieran sido dictadas por Dios porque es que voy a decirles una herejía acá. La Biblia habla del decálogo divino, ¿correcto? Y muestra cómo en el Éxodo 20, del 1 al 17,
Dios le dictó ese decálogo divino a Moisés y que él baja entonces con las tablas de la ley, las coloca y les dice, estos son los mandamientos. Esa es la manera en que la Biblia cuenta la historia, pero realmente la realidad es diferente. Es decir, lo que pasa es que la Biblia cuenta las cosas post-evento, ¿no? Es decir, el decálogo divino y sobre todo los 613 mandamientos que están contenidos allí en la Torá, esos 613 mandamientos no se dieron de una vez, de una sola sentada. Bueno, usted me hace el favor y los escribe acá y baja y se los dicta. No, esa construcción de esas leyes es una construcción progresiva y colectiva. ¿En qué medida se van ellos, digamos, estableciendo estas leyes en Israel? En la medida en que el pueblo las necesita. Y cuando el pueblo necesita legislar sobre algún tema, ¿ellos qué hacen? Lo que hacemos, por ejemplo, nosotros en Colombia. Necesitamos legislar sobre, digamos, delitos cibernéticos. ¿Y por qué no había delitos cibernéticos por allá en el 1980? ¿Por qué no hay delitos cibernéticos por allá en el 2000? O si hay muy pocos delitos cibernéticos. ¿Por qué hasta ahora se está legislando sobre eso? Porque anteriormente no se necesitaba legislar sobre delitos cibernéticos porque simplemente no había delitos cibernéticos. Esos delitos empiezan a existir cuando se da todo este desarrollo de la tecnología, de un computador, de un internet y todo ese asunto. Entonces, en la medida en que se van presentando esos delitos, se está legislando sobre eso, pero ¿cómo legislamos? ¿Qué hacemos? Pues lo que hace, por ejemplo, un país como Colombia es mirar en el contexto mundial quién ha escrito y quién ha legislado sobre delitos cibernéticos. Entonces se encuentran que Estados Unidos ya se pronunció en ABC, que Europa se pronunció en X cosa, que hay otros países latinoamericanos que se han pronunciado. Entonces Colombia echa mano a esas leyes, ¿correcto? Las contextualiza y las implementa en la ley colombiana. Eso hace Israel. Cuando dice, por ejemplo, no matarás, pero después dice mátenlo todo, quémenlo todo, o cuidado porque si usted tiene un toro o un buey que le gustaba atacar a la gente y le habían dicho a usted como dueño de ese toro y usted no había acatado lo que le decían sus vecinos, entonces tendrá que hacer esto cuando ese toro atacó a otra persona y de pronto esa persona murió o quedó mal herida. Entonces, esas leyes ya estaban en el código Hammurabi, ¿no? En el código sumerio, en el código egipcio, etcétera, etcétera. Sin embargo, Israel toma esas leyes como si hubiesen sido dictadas por Dios y están en lo cierto. Aunque esas leyes ya circulaban en esos otros sitios, Dios es quien las está inspirando. No me cabe duda que es Dios el que inspira ese famoso código de Hammurabi. Tiene que ser inspiración divina. Pero perdón, humanamente se habla y en la cultura babilónica se dice que el que lo compuso fue Hammurabi, sí, con la bendición de Dios, con la inspiración de Dios. En fin, y el Pentateuco tiene un bosquejo. Del Génesis 1 al 11 es lo que se conoce como la historia primitiva, historia primordial, historia de los orígenes, prehistoria. Génesis del 1 al 11. Luego viene la historia patriarcal en Génesis del capítulo 12 al capítulo 50. Ya en el libro del Éxodo vemos lo que se conoce como la opresión y la liberación del pueblo de Israel. Eso está del Éxodo capítulo 1 al Éxodo capítulo 15, versículo 21. Y luego en el 15, 22 hasta el 18 nos habla de las primeras jornadas del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Luego está Éxodo, capítulo número 19:1 al números 10:10, donde el pueblo de Israel está allí a la falda del monte Sinaí, donde reciben la ley, y allí realmente en Sinaí acampan más o menos unos 38 años. Luego están en el monte Sinaí y marchan hacia las planicies de Moab, y eso está en el Números capítulo 10, versículo 11 al capítulo 21, versículo 35. Reitero, el libro de Números por lo general abarca más o menos unos 38 años de la historia de los 40 años del pueblo de Israel en Egipto, en el desierto.
Y luego, en las llanuras de Moab está Números capítulo 22 hasta Deuteronomio capítulo 34. Ahí en las llanuras de Moab se dice que Moisés le está dictando tres discursos al pueblo de Israel, tres grandes predicaciones. De eso es lo que se trata el libro del Deuteronomio. Pero realmente hay una escuela que se conoce con el nombre la teología deuteronomista. Y esa teología deuteronomista está parte del libro del Deuteronomio, precisamente. Es un documento que se cree que existió en la teología, en la teoría documentaria. Y entonces en esa teoría documentaria se habla del documento deuteronomista, y ese documento deuteronomista es el que tiene la teología más avanzada de todo el Antiguo Testamento. En conclusión, se dice que Deuteronomio no pudo haber sido escrito por Moisés, porque la teología de la que habla el libro del Deuteronomio es una teología tan desarrollada cuyo estadio es tan holístico que no pertenece a la época de Moisés, sino que tuvo que haber sido muchísimo tiempo después. ¿A esto por qué lo estoy diciendo? Porque lo que hemos venido hablando es que la revelación de Dios es progresiva, ¿correcto? Dios se revela al ser humano en la medida en que el ser humano está en capacidad y en condiciones de entenderle. Entonces, en conclusión, nosotros entendemos que la revelación de Dios es mucho más grande, amplia, profunda en la época, por ejemplo, de David, de Salomón, de Esdras, de Nehemías, que en la época de Abraham, Isaac y Jacob. Job, ¿me explico? Entonces, ese es el bosquejo del Pentateuco como tal. Recuerden que estamos haciendo una introducción a la Torá o al Pentateuco. No sé si hay alguna pregunta, aporte, comentario hasta el momento. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Todo muy bien, profe, gracias. Todo muy bien. El Pentateuco o Torá, como lo llaman los judíos, recibe varios nombres tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le conoce en otros libros como ley o libro de la ley. De esos versículos que están allí, los más tardíos son los de Esdras y Nehemías y Crónicas. Leamos algunos puede ser de Crónicas o de Esdras o Nehemías para ver como esa parte allí. Leamos cualquiera de las referencias bíblicas que están ahí. Si quieres, por favor, me ayudas con alguno de ellos. Sí, profe, dame un segundo, la estoy buscando. Segundo de Crónicas. Voy a leer segundo de Crónicas 14:4. Dice así. Y ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento. Déjame, yo de pronto busco otra versión. ¿Cuál es ese? Segundo de... Eh, segundo de Crónicas 14:4. Lo tengo. Segundo de Crónicas 14:4, en la otra versión dice, ordenó al pueblo de Judá a buscar al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandatos. Sí. El 31, el capítulo 31 de Crónicas dice, versículo 21. Bueno, ah, aquí el asunto es que, como les comento, uno de los nombres que recibe el Pentateuco dentro del mismo Antiguo Testamento es ley o libro de la ley. Correcto, aquí está hablando entonces de la ley. Cuando se refiere allá a la ley, es el Pentateuco. Se cree que cuando se escribe el libro de Crónicas, ya los libros el libro de Crónicas, recordemos que es el último que se escribe del Antiguo Testamento. No es nuestro libro de Malaquías, ¿correcto? No. Es el libro de Crónicas. En el canon judío, el libro de Crónicas sí está bien ubicado, porque es el último del Antiguo Testamento, es decir, el canon judío termina con el libro de Crónicas. Nuestro canon termina con el libro de Malaquías. Y allí entonces se cree que ya estaba, reitero, terminado y que se conocía como el libro de la ley, ¿ya? En otros de esos pasajes se habla del libro de la ley.
y también se conoce como el libro de Moisés o el libro de la ley de Moisés. Leamos también algunos de esos textos, Esdras 6:18, Nehemías 8:1. Josué, tengo uno de Josué. Ah, es Josué, capítulo 8, verso 31. En Esdras 6:18 dice, luego organizaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Conforme a lo escrito en el libro de Moisés. ¿Ya? Ahora, obviamente, estas expresiones aquí, libro de Moisés, es lo que ha valido para que muchas personas digan, ¿quién escribió el Pentateuco? Pues, ¿quién? La misma Biblia responde a eso. Moisés, para de contar. El asunto es que la Biblia utiliza el término, el nombre Moisés de diferentes maneras. A veces utiliza el nombre Moisés para referirse al individuo que vivió por allá entre el 1370 al 1260 más o menos. Eh, se plantea eso, pero a veces utiliza el libro de Moisés para referirse a todo lo que es ley, ¿correcto? Eso se llama una sinécdoque, eso es una figura literaria que se llama sinécdoque. La sinécdoque es cuando se toma el todo por la parte o la parte por el todo. En este caso, utiliza el nombre Moisés para referirse a todo lo que es ley en Israel. Recordemos que cuando muere el rico, allí con Lázaro, y ellos están allá en la otra vida y en la otra dimensión, ¿qué le dice Abraham? A, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Pero perdón, Moisés, ¿cuánto tiempo hacía que había muerto? Pero él lo que le dice es eso, a Moisés y a los profetas tienen. No, no es que tengan a Moisés al individuo como tal, sino que tienen es la ley. Y entonces, como quien dice, ahí ya tienen la ley, que la lean, eso es más que suficiente. Pero mire cómo entonces se refiere, ¿ya? Entonces es como esa parte allí. También se conoce como la ley de Jehová o la ley de Dios. Esdras 7:10, Nehemías 10:28-29. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Listo? ¿Tienes de pronto alguno de los otros versículos allí? Donde dice la ley de Jehová o la ley de Sí, Dios. sí, me cambié para Josué 24-26. Dale, por favor. Eh, Da un segundo, me encuentro el 26. Dice, Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la erigió allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Ley de Dios, el último. Josué 24-26. Ok, muy bien. Y también se le conoce como el libro de la ley de Jehová o el libro de la ley de Dios. Ahí está entonces también algunos versículos, leamos por lo menos uno de ellos. Ya lo leí, profe, Josué 24-26. Ah, ese fue el que acabaste de leer. Sí, Ah, sí, ok. señor. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la erigió allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Ah, ya. El anterior era la ley de Jehová o la ley de Dios y aquí es el libro de la ley de Jehová o el libro de la ley de Dios. Muy Sí, bien. señor. Y en el Nuevo Testamento también recibe varios nombres. Por ejemplo, en Gálatas 3:10 dice el libro de la ley. En Marcos 12:26 dice el libro de Moisés o simplemente la ley, en Mateo 12:5, o la ley de Moisés en Lucas 2:22 o la ley del Señor en Lucas 2:23-24. Este libro de Gálatas, leámoslo porque es bastante interesante allí. Gálatas 3:10 dice,
Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Ahí está. Excelente. Ahí en este libro, también en Gálatas dice que la ley fue dada por mediación de los ángeles. No sé si ustedes han leído allí. Es bastante interesante también eso porque uno, bueno, dice finalmente qué, al fin cómo fue. Los ángeles, Moisés, las tablas. Entonces son varios aspectos. Bueno, en fin. El libro de Moisés, Marcos 12:26. Pero respecto a lo que a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ahí está. Y la ley, Eso Mateo lo tengo doce yo. cinco Tampoco han leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y quedan sin culpa. Ahí está. Y en el libro de Lucas, capítulo 2 tiene los dos últimos nombres. Versículos 23 y 24 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palomitas. Ahí está. Entonces esos son, reitero, los nombres con que se conoce al Pentateuco o a la Torá, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el objetivo de esta porción del texto sagrado? Que la ley forma la base de la vida de Israel hasta el día de hoy. Ellos se basan en la ley, en la ley, para formar la sociedad israelí, ¿ya? Porque el Pentateuco tiene como finalidad el darnos a conocer la formación del pueblo de Dios, ojo, que vive en otros pueblos, en medio de otros pueblos. Nosotros no podemos, y no era la intención de Dios, ni con el pueblo de Israel, ni con nosotros hoy como iglesia, que se críen allí en un gueto, como ocultos, escondidos de absolutamente todo, no, sino que ellos tienen que aprender a vivir en medio de otros pueblos. La oración sacerdotal de Juan 17, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y entonces desde esa perspectiva, entonces hay que continuar con eso, ¿ya? La formación del pueblo de Dios que vive en medio de otros pueblos. Ahora, quiero ser muy enfático en esto. Dios ha estado también pendiente de la formación de esos otros pueblos. ¿Quiénes? Ugarit, Sumer. Hay un libro que se llama bastante interesante que llama La historia comienza en Sumer, los sumerios, los eteos, los caldeos. Alguien de pronto diría, no, pero perdón, si Dios estaba trabajando con esos otros pueblos, entonces, ¿por qué esos pueblos hacían ABC? Dios también estaba trabajando con el pueblo de Israel y en Israel se escuchaban y se veían cosas que ni siquiera se veían en esos otros pueblos. Esos otros pueblos muchas veces mostraban más misericordia y más espiritualidad y más de Dios que Israel. De hecho, los profetas del siglo octavo, que son los profetas Isaías, Miqueas, Amós y Oseas, esa es parte del reclamo que Dios le hace al pueblo. Oiga, ustedes tienen una moralidad, una ética tan depravada, tan bárbara, que ni siquiera los otros pueblos que dicen que no conocen de Dios, se ven esas cosas que se ven dentro del pueblo de Israel, que supuestamente son el pueblo escogido. Es parte del reclamo que le hacen esos profetas al pueblo. Entonces, allí está muy interesante eso. Bueno, el Pentateuco, según la teoría documentaria, tiene varias características: cortes y discontinuidades, reanudaciones, repeticiones y duplicados, anacronismos, diferencias de estilo y vocabulario. ¿Qué pasa
con esto. Les voy a indicar que lo que nosotros tenemos en toda la Biblia, ¿ya? Pero como estamos hablando del Pentateuco, me voy a referir solamente al Pentateuco. Lo que nosotros tenemos en el Pentateuco es una colcha de retazos. No vayamos a pensar que cada libro de la Biblia se escribió y los escritores, es decir, los agiógrafos, los escritores sagrados, no se pararon ni siquiera al baño ni a almorzar ni nada hasta que no al terminar de escribir su libro. Eso sería una concepción muy equivocada. ¿Cómo es que se escribe los textos de la Biblia? Hay alguien, recordemos que es una tradición oral, ¿no? Porque es una comunidad ágrafa, no tienen escritura. Entonces hay una cantidad de historias que tienen quienes los sacerdotes tienen unas tradiciones, el rey tiene otras tradiciones, por allá un profeta tiene otras tradiciones, por otro lado alguien con dinero quiere, entonces tiene otras tradiciones y eso lo van colocando por escrito poco a poco. ¿Y por qué poco a poco? Reitero, porque son una cultura ágrafa. Ellos sospechan tremendamente de la escritura. Ellos confían más en la palabra que en lo escrito. Lo escrito puede ser cambiado, la palabra no, lo que es y punto. Entonces, poco a poco va incursionando la escritura en Israel. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Siglo octavo, siglo décimo antes de Cristo, los reinados de Saúl, sobre todo de David y Salomón. Allí ingresa la escritura a Israel. Los profetas del siglo octavo que les mencionaba hace poco es la época del hebreo clásico, el siglo octavo, el hebreo clásico, ¿ya? Y resulta que, claro, es muy posible que un tiempo atrás Moisés sepa escribir, sí es muy posible. ¿Por qué? Porque Moisés fue criado en lo más pingüe de la educación de Egipto, porque era hijo de la hija del faraón, ¿correcto? Entonces, muy seguramente él sí escribió algunas cosas, ¿ya? También cuando sale de Egipto es muy posible que se le hayan olvidado muchas cosas de lo que pasó allí en Egipto, cuando la Biblia propone que Moisés era una persona tartamuda, según han dicho. No, no es que sea tartamudo, sino que obviamente Egipto tiene su propio idioma que Moisés hace 40 años no habla, porque cuando él sale de Egipto y está en Madián, etcétera, él empieza a hablar otros idiomas, ¿correcto? Tiene que aprender otros idiomas y va olvidando la lengua de Egipto. Teniendo en cuenta eso, entonces lo que le quiere decir es a Dios, no, a mí ya se me ha olvidado eso, yo ya estoy como desactualizado de ese idioma incluso, es que mire cuántos años hace 40 años que no lo hablo, ¿ya? Y puede ser, de pronto tú que estás allá, si utilizaras hebreo inglés todo el tiempo, durante 40 años sin echarle mano al español y sin conocer el español, sin escucharlo ni hablar español, es muy posible que en 40 años se te hayan olvidado muchas cosas y sobre todo que haya una desactualización del español, ¿ya? Porque los idiomas son seres vivos en ese aspecto, nacen, crecen, se reproducen y mueren. En este momento nosotros estamos presenciando el nacimiento de palabras nuevas de nuestro idioma español. Y tú que hablas inglés también estás presenciando nacimientos de nuevas palabras. Hoy, eso se llaman los famosos neologismos. Los idiomas están creando palabras nuevas todos los días y también están muriendo palabras todos los días. O si no, mírese un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 250.000 palabras, dicen algunos que tiene el idioma español. De esas palabras nosotros utilizamos 3.000 al día. Son palabras que uno casi ni conoce y nunca las ha escuchado. Y hablamos español todo el tiempo, pero nosotros hablamos un español en la jerga en la cual nosotros digamos, estamos involucrados, nos desenvolvemos a diario.
y en el nivel sociointelectual y socioeconómico en el cual nos movemos a diario. Es decir, si yo no estoy moviéndome en un ámbito académico todo el tiempo, pues mi léxico es muy diferente al que se utiliza en una academia, ¿correcto? Yo en la universidad tengo que hablar de una manera muy expedita y sobre todo muy profesional, muy técnica en lo que a nuestra área de conocimiento se refiere. Por eso es que cuando nosotros vamos al médico y él nos empieza a decir, vea, usted tiene, y nos dice una cantidad de cosas, perdón, hágame un favor, dígame eso en palabras. Incluso utilizamos un término bien castizo. Hábleme en cristiano, por favor, porque es que no le escucho, no le entiendo qué es lo que me quiere decir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son términos muy técnicos, especializados en el área de conocimiento en la cual estamos inmersos cada uno, y eso pasa incluso también con la teología, obviamente. Bueno, todo este asunto le estoy diciendo es por qué. Porque se empieza a escribir el Antiguo Testamento, reitero, sobre todo en el siglo X, en los reinados de David y sobre todo de Salomón, y en el siglo octavo es la época del hebreo clásico, ¿ya? Entonces, se empiezan a colocar por escrito algunos aspectos allí y luego se colocan por escrito esas tradiciones, pero luego viene otra tradición y otra, y con el tiempo viene lo que se conoce como la escuela del redactor. El redactor es aquella escuela que toma esta tradición que viene acá del norte, toma esta tradición que viene del sur, toma esta tradición que viene de un rey, toma esta otra tradición que viene del profeta, Jeremías, Isaías, Oseas, Amós, etcétera, y luego las fusionan en una sola. ¿Ya? Y entonces compone lo que nosotros tenemos como Biblia, pero esa composición de la Biblia no es cronológica, no es geográfica, no es cultural, es una composición teológica. Es decir, la organización de la Biblia es una organización teológica, no cronológica, no geográfica, ni en ningún otro ámbito, porque la Biblia es un libro de teología, ¿correcto? Entonces, en los métodos exegéticos críticos, que son crítica textual, crítica a las formas, crítica a los géneros, hay uno que se llama crítica de la reacción. Y ese crítica de la reacción lo que intenta es como establecer, descubrir, establecer los diferentes estadios reaccionales de una perícopa, los diferentes estadios reaccionales de una perícopa, es decir, cuántas capas de reacción hay allí, por ejemplo, en el diluvio. Entonces, esos que son tan conocedores dicen, aquí hay dos capas de reacción, una capa que pertenece al documento yavista y otra capa que pertenece al documento sacerdotal. Y el documento yavista data del siglo X antes de Cristo y el documento sacerdotal data del exilio en Babilonia, etcétera. Y eso se hace con base en muchos estudios filológicos, lingüísticos, teológicos. ¿Ya? Esta palabrita no se utilizaba por allá en la época de Moisés. Entonces Moisés no pudo escribirlo. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, eso se haga de cuenta como si por allá en el 2070 o en el 2200, un filólogo o un lingüista eh, encuentra por allá en una excavación arqueológica, en un papelito allí, donde el enamorado le dice a su enamorada, ¿dónde estuviste toda la tarde? Te dejé mensajes en WhatsApp, te escribí por Instagram, de hecho te envié un mensaje por TikTok, no te conocí, no te encontré por ninguna parte. Y ese filólogo lingüista, como conocen la historia de las lenguas, dicen, este mensaje muy seguramente tuvo lugar por allá entre el 2015 hasta el 2025-30. ¿Por qué? No puede decir, ese mensaje tuvo lugar por allá en el 2000, porque en el 2000 no había TikTok, no había Kawaii, correcto, no había WhatsApp. Ese es el análisis que hacen ellos. Les estoy colocando un ejemplo de nuestra actualidad para que entendamos cuáles son los análisis que hacen los lingüistas y filólogos de los textos del Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen, esta palabra no se utilizaba en esa época de allá.
Por lo tanto, ese texto no puede pertenecer a esa época. O sea, esto no es capricho, eso no es tratar de echar por tierra lo que dice el texto bíblico, pero es que mire lo que dice la Biblia allí. Son simplemente, reitero, explicaciones que se dan desde esas ciencias, lingüística, filología, eh, escuelas de reacciones y todo ese asunto. ¿Me explico? Entonces, con base en todo eso, se habla de estas características del Pentateuco y vamos a ver cada una de ellas allí. Miremos, por ejemplo, a qué se refiere con eso de cortes y discontinuidades. A veces la Biblia nos tiene en una narración, pero resulta que esa narración se interrumpe y da lugar a otras narraciones. Eso pasa es muy común en la Biblia. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 2, versículo 4, la parte A del versículo 4, allí está el primer relato de la creación. Y se interrumpe allí en ese versículo 2:4 la parte A, y en el 2:4 la parte B, comienza una nueva narración de la creación. De hecho, yo no sé si tienes allí tu Biblia, es muy posible que en tu Biblia el Génesis capítulo 1 haya como una división allí en capítulo 2 versículo 4 la parte A. Y es muy posible que haya un subtítulo y después del subtítulo está el mismo versículo 4 la parte B, iniciando ese otro versículo. ¿Sí pasa allí en tu Biblia eso? Sí, señor. Sí, Aquí en esta señor. Biblia también pasa. Estoy en Génesis capítulo 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y allí Sí, se punto. termina esa perícopa. Sí. Y Hay un sigue el hombre subtítulo en el acá, jardín del Edén. Adán y Eva en el Edén. Sí, señor. Recordemos que esos títulos no son parte original de la Biblia, ¿no? Que se colocaron posteriormente como para guiar al lector, eh, 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 como para darle una guía, pues, de qué es lo que se trata esa pericopa que viene. Y allí entonces, en esa segunda parte del versículo 4 dice, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta, etcétera, etcétera. Pero miren cómo lo rompe allí, ¿correcto? Entonces aquí hay muy poca gente que sabe que hay dos relatos de la creación, que el capítulo 1 es un relato de la creación y que va hasta el capítulo 2 versículo 4 la parte A, y que el capítulo 2 versículo 4 la parte B en adelante, es otro relato de la creación. Entonces, usualmente cuando uno les dice a la gente que es que hay dos relatos de la creación, ¿cómo así dos relatos? La gente como que hasta ahora piensa que solamente había uno en Génesis 1 y para de contar, ¿ya? Por ejemplo, en el 4:26 está como la terminación de la genealogía de Adán. Sin embargo, curiosamente, en el 5:1 vuelve y la empieza, como si no hubiese pasado nada en el 4:26. Mire lo que dice allí. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed, pues dijo Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Sed también le nació un hijo, al cual puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y ahí termina. Y en el 5:1 empieza otra vez otra genealogía, es decir, la misma genealogía con aspectos que había mencionado en la genealogía que empieza realmente en el capítulo 4 versículo 1 hasta el 26 y que en el 5:1 retoma, ¿correcto? Repitiendo cosas e introduciendo otras nuevas. Entonces, allí está. Pasa lo mismo con Génesis capítulo 7, versículo 7 al 10. Les había dicho que había mínimo dos relatos del diluvio allí. En el capítulo 7, versículo 11, pertenece a otro documento y es el inicio de otro relato de la creación, que la geógrafo, la escuela del redactor, fusiona esos dos documentos de una manera muy interesante en uno solo, pero que realmente lo que había era diferentes versiones de eso, de diferentes tradiciones. Reitero, ¿de dónde venían esas tradiciones? De los sacerdotes, de los profetas, de los reyes, del señor adinerado del pueblo que había mandado hacer una copia y que quería conservarla, pero esa copia de pronto decía cosas diferentes.
¿Y por qué decía cosas diferentes? Porque esas eran versiones de diferentes lugares geográfica e históricamente hablando y que se habían contado de manera diferente. Y entonces, ¿por qué no intentan como uniformar eso, hola, que digan todo lo mismo? No, eso es como si se quisiera tratar de escribir una historia de la independencia de Colombia. Y ojo, porque los llaneros tienen unas versiones, los paisas tienen otras versiones, los bogotanos tienen otras versiones y las del Pantano de Vargas tienen otras diferentes versiones de los mismos eventos. Pero como vamos a hacer una historia de Colombia, dejemos cada versión, uniformémoslas, organicémoslas. No, no porque cada versión y cada tradición se tiene que conservar de la manera en que está hecho, porque tenemos problemas entonces con los llaneros. Y esos benditos boyacenses que no se aguantan nada, de pronto se ponen enojados porque es que la tradición de ellos no se cuenta como que la tienen allí. ¿Me explico? Y eso pasa también en Israel. Eso, haciendo una intertextualidad, pasa exactamente lo mismo con los evangelios sinópticos. Recordemos que los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan es una cosa aparte. Pero esos tres evangelios cuentan un testimonio o un milagro, pero en uno dice que eran 5.000 panes y en el otro que eran 4.000. Pero el uno dice que eran 9 ciegos o 9 leprosos y que en el otro que eran 10, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no informaron eso? No, porque la idea es que se conserve eso desde a partir de las diferentes tradiciones que se tienen desde los diferentes lugares en que se contaron esas tradiciones y se presenciaron, ¿ya? Entonces eso pasa también en estos relatos. Aquí en estos relatos dice en uno que eran dos parejas, en otro dice que eran siete parejas, en otro relato dice que el diluvio fue porque llovió, en otro dice que fue porque el agua que subía, el agua subterránea subía, otros dicen que Moisés soltó que Noé soltó un cuervo, otros dicen que soltó una paloma, en fin. Y el geógrafo, reitero, trata de fusionar eso de una manera bastante magistral allí. Miren lo que pasa, por ejemplo, en Génesis 37 y 38. Cuando nosotros vemos, Génesis 37 está hablando de toda esa historia de José, cuando fue vendido por sus hermanos y todo lo que le toca pasar, etcétera. Y el 39 habla de la esposa de Potifar y todo ese asunto, pero resulta que en el capítulo 38 metieron un golazo allí. En el capítulo 38, ¿de qué está hablando? De la historia de Judá y Tamar. Recordarán ustedes la historia de Judá y Tamar, ¿se acuerdan? Judá tenía tres hijos y entonces esos tres hijos, el primero había contraído nupcias con una mujer, él murió, ella no pudo quedar embarazada, entonces la ley del levirato, se llama así la ley del levirato que está presentando allí en Génesis 38, decía que si eso pasaba, entonces el hermano que seguía tenía que casarse con esa mujer y levantarle descendencia a su hermano. Y así pasó con los dos primeros y venía el tercero y en los dos primeros murieron y bueno, y esta viene a reclamar al tercero y Judá dijo, no, pero ¿cómo así está? Se creía en la antigüedad que había mujeres que estaban como malditas, como poseídas. No sé si ustedes han leído el libro de Tobías, un deuterocanónico, se lo recomiendo, muy interesante, que también era una mujer que la guardaba un demonio, un demonio que era un subcubo, un incubo, perdón. Y cuando ella moría, cuando ella se casaba, entonces el incubo venía y mataba a su esposo y se había casado 7 veces y 7 veces el incubo había matado al esposo. Entonces es algo más o menos aquí lo que está pasando allí, pero con tres hijos. Y ahí en ese capítulo se habla de una cosa que se llama el levirato y el goelato, ya que eran esas instituciones tan poderosas en Israel. Pero lo curioso es que rompen la cronología y rompen los sucesos que están teniendo lugar en la historia de José. La rompen allí y luego el geógrafo retoma la historia de José en el capítulo 39. Y si uno es de pronto un poco avisado y conoce esa historia, uno dice, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Cuál es el motivo por el cual se incrusta
Génesis capítulo 38, rompiendo el hilo conductor de la historia de José. Allí obviamente hay unas explicaciones, pero desde la teología, no desde lo cronológico. La única referencia allí que hay es Judá es hermano de José, sí está bien, pero allí sucede eso. Ya esa es una de las características del Pentateuco. Ahora, démonos cuenta también lo que sucede, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versículo 25, y luego en el capítulo 20, versículo 1. Leamos allí qué está pasando. Y nos vamos a dar cuenta de cosas que de pronto habíamos tenido en cuenta o de pronto no. Éxodo 19, 25 dice, Entonces Moisés descendió al encuentro del pueblo y se lo dijo. sí, el 24, lee desde el 24 a ver qué es lo que está pasando allí. El Señor le dijo, el Señor le dijo, ve y desciende y luego sube tú con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a encontrar con el Señor, no sean que él acometa contra ellos. Entonces Moisés descendió al encuentro del pueblo y se lo dijo. Entonces, date cuenta que el 24 y el 25 muestran a Dios diciéndole a Moisés que descienda al monte y el 25 dice, Moisés descendió. Pero curiosamente cuando uno empieza a leer el 21, ¿dónde está Moisés? Habló Dios todas estas palabras, yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, etcétera, etcétera. Está Y arriba. está arriba otra vez en el monte Sinaí, que es el mismo monte Oreb. ¿Ya? Allí está. Pero si nosotros no leyéramos el 21 al 17, sino que pasáramos directamente del 19-25 al 20-18, nos daríamos cuenta que eso era una unidad literaria que el geógrafo decidió romper para incrustar el decálogo divino allí. Haz el ejercicio, por favor, lees el Éxodo 19, 24 y 25 y pasas sin detenerte al 20-18 en adelante. Y el Señor le dijo, ve, desciende y luego sube tú con Aarón. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir para encontrarse con el Señor, no sea que él acometa contra ellos. Entonces Moisés descendió al encuentro del pueblo y se lo dijo. Y después dice, capítulo 20 verso 1 dice, y Dios habló todas estas 20-18, cosas, 20-18. 20:18, ok, 20:18. Todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos y el sonido de la corneta y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. ¿Sigo? Sí, por favor. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Hasta Moisés ahí. respondió al pueblo, ok. Gracias. Date cuenta que cuando se lee eso, es exactamente la continuación. Mm, Continuación que fue rota por la escuela del redactor, la escuela de redacción allí, fue rota para incrustar el decálogo divino allí. ¿Sí ves? Entonces, esos son fenómenos que se encuentran allí en esa parte. A veces esas historias se reanudan, otras veces no. Mire lo que dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 26, 34. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, el Eteo, y a Basemat, hija de Elón, el Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahí está. Ahora leamos el 27:48. 27:48. 27:46, perdón. Luego dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de entre las hijas de Ed como estas de entre las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Entonces, cuando uno lee así como leí yo, se da cuenta que eso es una historia
así, que tiene un hilo conductor. Hilo conductor que fue roto para meter allí la historia de cuando Jacob obtiene la bendición de Isaac. Entonces, a la geógrafo le parece que esa es la digamos, el orden correcto que debe tener la Torah y simplemente actúa con base en eso. ¿Ya? Hay repeticiones y duplicados. Hay relatos que se narran dos o tres o más veces. ¿Ya? Y cuando se mencionan dos o tres veces, en cada una hay detalles que son diferentes en una o en otra. Por ejemplo, habíamos hablado de Génesis 1 y Génesis 2. Por ejemplo, aquí, bueno, acabamos de ver una materia contigo que se llamaba Génesis 1 y recuerda que te decía, hay que ver la diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2. Y que si nosotros vamos a hacer una interpretación literal de esos pasajes, literal, entonces tendríamos que o desechar Génesis 1 o desechar Génesis 2. Pero los dos no se puede. Y no se puede simplemente porque los dos tienen cosas diferentes. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 hay una cosmogonía acuática, es decir, todo inició en el agua, mientras que en Génesis 2 todo inició en la tierra. Entonces, finalmente, ¿qué? En el Génesis 1 nos habla de la existencia de la luz como realidad autónoma creada el día primero, mientras que en Génesis 2 dice que no había hierba en el campo, no había agua, no había absolutamente nada, ¿ya? Luego, la existencia de la vida vegetal en Génesis 1 antes de que se ha creado el sol, cosa que hoy sabemos que es imposible. Pero en Génesis 2 no hay una mención explícita del sol. O en el Génesis 1 donde Dios todo lo crea con su palabra, el verbo vará. Pero en el Génesis 2 Dios moldea al ser humano y otras cosas a partir del barro. ¿Ya? En Génesis 1 hace al ser humano de manera simultánea, hombres y mujeres, mientras que en el Génesis 2 primero al hombre y luego a la mujer de la costilla del hombre. En Génesis 1 eh, eh, los hace a los dos al tiempo con el poder de su palabra, no del barro, ¿ya? En Génesis 1 primero está toda la creación y luego el ser humano, mientras que en Génesis 2 primero es el hombre, luego la mujer y luego el resto de la creación. No sé si se han dado cuenta de estos detalles. Si no, lo correcto es detener la grabación de este video y echarle una leída a Génesis 1 y Génesis 2. Y van a encontrar que hay esas diferencias allí. El fin de la creación en Génesis 1:26. ¿Para qué es el fin de la creación? El ser humano es un ser es conquistador, explotador, llenar la tierra, sojuzgarla, enseñorear, mientras que en el Génesis 2:15 no es así. En Génesis 2:15 el ser humano tiene que ser un administrador, un cuidador, que se le ha encomendado ese cuidado de la tierra. ¿Ya? Entonces hay que analizar esas diferencias allí. Esas diferencias, reitero, no son tan evidentes para uno. Eh, Tienen que ser por lo general con la ayuda de, de eruditos y por lo general tienen que ser desde el hebreo, desde el griego. En las traducciones poco se ve eso. Pero, por ejemplo, también hay relatos duplicados. Habíamos hablado de la creación en la creación Génesis 1 y 2. En las genealogías, Génesis 4 y 5, ya vimos detenidamente esas genealogías. En los relatos de vocación de Moisés, en Éxodo 3 hay un relato de vocación, Éxodo 6 hay otra versión de ese relato de vocación con diferencias, ¿ya? O cuando nosotros vemos los relatos del decálogo divino, Éxodo 20 hay una versión y en el Deuteronomio 5 hay otra tradición del decálogo divino con diferencias importantes entre uno y otro, ¿ya? O por ejemplo, las leyes sobre los esclavos, que están en Éxodo 21, del 1 al 11, en Levítico 25, del 39 al 55.
en Deuteronomio 15, del 12 al 18, si pudiésemos leer y pudiésemos mirar cuáles son las diferencias que hay allí en las leyes de los esclavos, o en las leyes acerca del homicidio, de Éxodo 21, que también está en Números 35 y que también está en Deuteronomio 19. Reitero, hay diferentes tradiciones allí al respecto. Algo bastante también curioso mire lo que pasa, por ejemplo, acá en Génesis capítulo 28. Vamos un momentico allí a Génesis 28 y leamos el versículo 10 en adelante. Jacob pues salió de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó para una cabecera, etcétera, etcétera. Y leamos el versículo 19 ahora. Y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Betel. ¿Listo? Pero ahora, si nosotros leemos en Génesis capítulo 35, versículo 9 en adelante, entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alobacut. Se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso, ojo, de Padán Aram, lo bendijo y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob sino el nombre de Israel, etcétera, etcétera. Mire lo que es el versículo 15. Y Jacob llamó Betel aquel lugar donde Dios le había hablado. Aquí habla del cambio de una ciudad que se llamaba Luz antes a Betel. Pero lo curioso es que en el 28 del 10 al 19 dice que cuando Jacob dice que salió de Beerseba y fue a Harán, mientras que en el 35, 9 en adelante, dice, se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram. En el en la primera versión dice que fue cuando salió y en la otra dice que fue cuando regresaba. Bueno, eso obviamente no, digamos, no es una verdad central, ni es una verdad teológica, pero simplemente cuando hay algunas personas que plantean que la Biblia es inerrante, entonces los detractores de la Biblia e incluso la crítica, la escuela crítica saca estos detalles, estos asuntos así, dice: no, la Biblia no es inerrante. El concepto de inerrancia lo que quiere proponer es que la Biblia no tiene errores. Entonces la escuela crítica y algunos detractores muestran todo esto y dicen: no, sí los tienen. Mire, aquí está, ¿ya? Para terminar diciendo: no, la Biblia no es inerrante. Es infalible, sí, pero no inerrante, ¿ya? Reitero, el hecho de que se crea que la Biblia es inerrante o no, infalible, inerrante o no, desde mi perspectiva, puedo estar siendo iluso, no tiene nada que ver. Decimos, o algunos van a proponer, la Biblia no es inerrante, pero sí es infalible. La inerrancia tiene que ver con fechas, con nombres de personas, nombres de lugares, con datos históricos, geográficos, con anacronismos, etc. Mientras que la infalibilidad tiene que ver con el mensaje de la infalibilidad significa que no induce al error, que no te lleva al error. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se dice es: la Biblia no es inerrante, pero sí es infalible, ¿ya? Ahora, obviamente aquí lo decimos de manera muy tranquila y no estamos pensando que, uy, caramba, y entonces, si la Biblia dice todo eso, entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo está el asunto? Simplemente decimos eso, ni le quita ni le pone. Pero por otro lado, hay gente que cuando escucha esto y cuando escucha un planteamiento diciendo que la Biblia no es inerrante, pero sí es infalible, ya se rasgan las vestiduras, sobre todo los que trabajan con una teoría de inspiración verbal con inerrancia. Mire que, por ejemplo, en Marcos, ya yéndonos un poquitico al Nuevo Testamento, que no es el área de estudios de nuestra materia hoy, pero para dar otro ejemplo. Marcos capítulo 2 versículo 26 dice, bueno, voy a leer desde el 25: pero él les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban.
El problema es que ese sumo sacerdote ahí no era Abiatar, era Elimelech. Mire lo que dice el 1 Samuel 21:2. 1 Samuel 21:2. Vino David a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió a su encuentro sorprendido y le preguntó, ¿por qué estás tú solo sin nadie que te acompañe? Respondió David al sacerdote Elimelech. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y de lo que te he encomendado. Entonces, allá dice que era Abiatar y aquí era que, aquí dice que era Ahimelech. Eso le quita o le pone a la Biblia o entonces ya tenemos que quemarla y desecharla porque no es palabra de Dios, porque si fuera palabra de Dios no se confunde. No, no hay problema con eso. Reitero, eso ya depende de lo que cada uno proponga allí. Y hace unas clases atrás hablábamos de las teorías de inspiración bíblica, con cuál me quedo yo, ¿ya? En la Biblia también hay anacronismos. Un anacronismo es un error de cronología. Un anacronismo a lo que se refiere es a atribuir a una época elementos diferentes o pertenecientes a otra época, ¿ya? Mira la laminilla que coloqué allí. ¿Dónde está el anacronismo? Es la época media, Está correcto. buenísima. Y Apple allí, ellos con un computador y sobre todo portátil, y marca Apple allí en esa época, ¿no? Anacronismo, tremendamente anacronismo. O en esta otra, McDonald's en esa época donde no existía todavía. Y en la Biblia, reitero, hay muchos anacronismos. Eso no nos tiene que sorprender ni asustar ni nada. Por ejemplo, en el Pentateuco se mencionan lugares con nombres que se les atribuyeron cientos de años después a esos lugares, ¿ya? Por ejemplo, en Génesis 14:14 dice que Abraham persiguió a los captores de su sobrino Lot hasta Dan, pero resulta que ese lugar, Dan, no se conocía con el nombre de Dan en la época de Abraham. Fue solamente hasta la época de los jueces que le colocaron por nombre Dan. Leamos rápidamente allí jueces 18:29 puede ser, o Josué 19:47. Y yo leo Génesis 14:14. Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. ¿Quieres el otro? Sí, señor. Josué, ¿es jueces o Josué? Jueces, 18:29. Dame un segundo, el 29. 29 dice, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, según el nombre de su padre Dan, que le había nacido de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Ahí está. Entonces, llamaron el nombre de esa ciudad Dan. ¿Pero quiénes? Hasta la época de los jueces. Recordemos que la época de los jueces está entre el 1200 y el 1050 antes de Cristo, mientras que Abraham está por allá en el 2400, es decir, 1000 años después, 1200 años después. Ahí está. Eso es un anacronismo. Mira este otro anacronismo allí en la película está Troya, el avión. Se les pasó un avión allí en una de esas escenas y ellos dijeron que nos vamos a poner a repetir la escena y así está en la película de Troya. Un avión allá, cosa que no existía en esa época. En Éxodo 15:17 cuando se habla de cuando el pueblo de Israel pasó el mar de los juncos, lo que se conoce como el mar Rojo, se habla en el Cántico de Moisés, se hace una referencia al monte de tu heredad, el lugar de tu morada. Pero en esa época Dios no había hablado ni de nada del monte de tu heredad ni el lugar de tu morada, que es una referencia al templo de Salomón. Pero allá en esa época, cuando ellos pasan el mar de los juncos, eso todavía no se había dado. Ni se pensaba en construir ni siquiera tabernáculo, mucho menos templo ni nada. Pero ¿para qué se colocan esos textos allí? Como un espaldarazo a un proyecto monárquico para que el pueblo diga, no, pues, perdón, si esto ya estaba profetizado allá desde tan temprano, pues eso hay que
manos a la obra, hagamos ese templo. Pero eso realmente es un anacronismo, ¿ya? Un anacronismo también, curiosamente, está, aunque no pertenece aunque no pertenece al Pentateuco, está por allá en el libro de Josué, si no estoy equivocado. Eh, Dice que Josué pasó a filo de espada a todo ese poco de reyes. Habla de una cantidad de reyes, como 30 reyes, que Josué pasó a filo de espada. ¿Ya? El datico allí es que en la época de Josué no existían espadas, porque en la época de Josué era la época del bronce y el bronce no sirve para hacer espadas. Tuvieron que esperarse hasta la época del hierro, por allá en la época de David, para hacer espadas. Pero aquí lo propone de esa manera. Por ejemplo, Josué 6:21, y destruyeron a filo de espada todo lo que estaba en la ciudad, y había hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y en el 8:24 también, y en el 10:11. Eso hablan de matazones tremendas allí. En aquel mismo Josué 10:28, en aquel mismo día tomó Josué Maceda y lo hirió a filo de espada, y mató a su rey por completo y los destruyó. Y en esa época no había, ¿sabe hasta cuándo hubo espadas en Israel? Dice la Biblia creo que es en Samuel, que en la época que había una batalla en Israel y que solamente tenían una espada Saúl y otra espada Jonatán. ¿Recordarás ese pasaje? Solamente allí tenían espadas ellos dos y que la única espada que había en Israel, ¿sabe cuál era? La espada de Goliat. Que se acuerda que esa espada la tomó, la tenían allí como en un templo, en un lugar allí los sacerdotes, y que esa espada después se la dieron a, a David. Pero mire lo que dice primero Samuel capítulo 13. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado. Miren lo que dice en el 22. Así aconteció en aquel día de la batalla, ninguno de los del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán tenía en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que sí las tenía. ¿Sí ve? Esos anacronismos. Entonces, pero allá en Josué habla de que pasaron a filo de espada. Ahora, ¿por qué se da todo ese asunto? Eso es el agiógrafo. Eso es una de tantas evidencias de que yo les hablo siempre a ustedes del tiempo interno y el tiempo externo. Y les hablo de que el tiempo externo es el tiempo en que se coloca por escrito la narrativa. Y esos pasajes muestran que el tiempo externo de esos pasajes es muy, muy tardío comparado con la época del tiempo interno. Y cuando ya se coloca por escrito, ya hay espadas en Israel, ya se conocen. Entonces el geógrafo lo que hace es escribir para los de su momento histórico, que sí saben y que sí tienen espadas, como si hace 1000 años también hubiera pasado. ¿Y por qué lo hace así? Porque la idea de ellos no es, ese no es el punto central del relato. El punto central es la derrota de los enemigos. Las espadas es un accesorio que coloca allí, correcto, pero reitero, no es lo central del relato. Haz de cuenta, es como si mi hija o tu hija, que son relativamente jóvenes y de pronto ya nos dicen, mamá, ¿y cómo fue que se conocieron los abuelos? Y entonces uno, por no hacer el cuento largo, uno dice, no, pues le envió un mensaje de WhatsApp allí, y la otra se lo respondió, y cuando vio esos ojitos azules en la foto de perfil y todo ese asunto, y dijo, esos ojitos tan lindos tienen que ser míos, y le respondió el mensaje. Pero obviamente en esa época que WhatsApp ni que nada. Pero usted no se puede poner, no, pues a ver, ella le mandó un Marconi o un telegrama, y él después de muchos días que se lo recibió. ¿Por qué? Porque ella primero va a decir, ¿un qué? Perdón, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es eso de telegrama? ¿Qué es eso de Marconi? Yo recuerdo por allá cuando yo era muy pequeño,
a la casa llegó un telegrama una vez, le llegó un mensaje a mi papá y esa fue la única vez que yo vi un telegrama en mi vida. No, no sé si tú alcanzaste a ver telegramas, Elvio. Eso fue una cosa loca. Sí, profe, Yo, claro, claro que sí. Marconis y telegramas, sí, sí, sí. eso yo recuerdo que hubo, y eso que estaba en Bogotá, que supuestamente pues es la capital y la ciudad más avanzada, pero yo esa fue la única vez que yo vi un telegrama que llegó a mi casa y eso fue una comunicación, yo no sé por qué, pero eso era algo como muy formal que le llegó a mi papá, es decir, un aviso de una entidad gubernamental. Y esa fue la vez que yo vi un telegrama. Yo me pongo a decirle de telegramas a mi hija, es muy posible que la historia es decir, pierda su objetivo principal porque ella obviamente de pronto se va a sentir muy interesada más por el telegrama que por la relación de los abuelos, la pregunta que había hecho. Entonces, eso es lo que hace la Biblia. Por eso es que cuenta esos anacronismos, porque ella está enfocada en otro objetivo. ¿Me explico? Entonces, así es como funciona esa parte allí. Y entonces hay una cantidad, reitero, de telegramas. También, por otro lado, hay unas diferencias de estilo y de vocabulario. De hecho, esta es la diferencia que le dio inicio a todo lo que se conoce como la teoría documentaria de Julius Wellhausen, que Julius Wellhausen es el biblista y teólogo perteneciente a la escuela liberal y crítica que lleva ese concepto de la teoría documentaria a sus límites, Julius Wellhausen. Pero todo inició porque por allá en el siglo, creo que fue como que cuarto, creo, o quinto después de Cristo, hay un médico de un rey, Carlos no sé qué, que el hombre es judío y sabe leer hebreo. Y él leía la Biblia en hebreo, pero resulta que ve, por ejemplo, que en Génesis capítulo 1 para hablar a Dios utiliza el Elohim, pero en otros pasajes como el capítulo 2 que para hablar de Dios utilizas el tetragrama divino. Y eso lo tienta a él y él dice, aquí tiene que haber algo diferente. ¿Cómo es que aquí para mencionar a Dios utiliza el tetragrama y en el otro lado el Elohim? ¿Por qué? Y él le quedó sonando esa perspectiva, él se puso a investigar y empiezan entonces a decir de la posibilidad de que en el Pentateuco hayan más de un documento escrito reflejado en eso, por la diferencia de nombres, ¿ya? Por ejemplo, al suegro de Moisés se le llama Jetro, pero también se le llama Eber, pero también se le llama Reuel. Entonces, ¿por qué tres nombres para un solo individuo? Entonces, en Éxodo 3:1, en el 2:18, en el 4:11 de Jueces, y se termina diciendo es que cada uno de esos historias pertenece a una tradición diferente donde se le conocía de esa manera al personaje. Por ejemplo, a la montaña, al Sinaí, que es la más importante de todo por todo lo que pasó allí, también se le conoce con el nombre hebreo. Y es la misma, ¿ya? Pero se le conoce con el nombre hebreo. En fin. Entonces, todos esos aspectos están allí dándole una forma al Pentateuco, pero que reitero, no solamente está en el Pentateuco, sino en todo el Antiguo Testamento. En el libro ni siquiera se puede mencionar libro porque no es realmente un solo capítulo, Abdías, que tiene un capítulo, 21 versículos, se puede rastrear tres autores diferentes en un capítulo con 21 versículos. Ahora, ¿qué decir de un texto como Génesis que tiene 50 capítulos, Isaías que tiene 66, Salmos que tiene 150? Tratar de justificar o de sostener que son escritos por un solo autor, no, realmente no es así. En la Biblia hay una cantidad de manos metidas allí, de autores metidos allí, una cantidad que realmente no sabemos cuántos son. Eso de que fue escrito por 40 personajes en un tiempo de 1000 años de historia, no, eso es carreta. Eso en la Biblia hay manos metidas como ni nos imaginamos. Ahora, dependiendo, porque esto no lo digo como detractor del texto bíblico, sino al contrario, lo digo es espectacular
que todas esas manos metidas allí, y sin embargo hay una mente rectora divina que la hace llevar un hilo conductor en el objetivo de la Biblia que es mostrando la historia de la salvación, la historiografía de la salvación. Y ahí está entonces el Todopoderoso con ese hilo conductor, a pesar de toda esa cantidad de autores, capas redaccionales, diferentes tradiciones, etcétera, pero un solo Dios. Eso para mí es espectacular, ¿no? Sin dejar de ver todo esta, a mí me encanta el término teándrico. Es un término que no ha tenido mucho éxito en la teología porque es un término muy peligroso, teándrico. Teándrico, les había dicho que son dos palabras griegas, teos, Dios, andri, ser humano, y es un trabajo en equipo entre Dios y el ser humano. Pero eso obviamente causa mucho escosor en la gente porque entonces, a ver, dónde termina la obra de Dios, dónde empieza la del ser humano, dónde se fusionan ambas, dónde están actuando ambos, pero la Biblia es un producto teándrico. El Evangelio también, la predicación del Evangelio es teándrica. Dice que los ángeles quisieran, desean hacerlo, pero no les es permitido porque Dios dijo no, que sea con estos imperfectos de naturaleza caída seres humanos. Y así lo quiso él y así está trabajando. Y él sabía a qué atenerse con nosotros los seres humanos, pero aún así dijo, tiene que ser teándrico. Entonces, todo eso es espectacular, la manera en que se puede ver toda esta parte. ¿Listo? Bueno, se me ha pasado un poquitico el tiempo allí. Tengo otra clase para dictar ahorita de hebreo, pero entonces estamos en contacto. Un abrazo, el Señor les bendiga, que estén muy bien. Si tienen preguntas, aportes, comentarios, por favor, al chat del grupo. ¿Listo? Hasta luego, éxitos.